Muy bien, 1:00 1:02 de la mañana, y como prometimos al principio del programa, ustedes van a poder aprovechar también para comunicarse con nosotros para hacer preguntas. Recuerden el 3413-303333 y 5282-680. Estamos ya con Jorge Fusco, es observador meteorológico y técnico en meteorología. Vamos a charlar con él. Muchos seguramente ya lo conocen porque ha hecho algunas salidas en televisión también, pero nosotros hace muchísimo que nos conocemos, así que bueno, hoy vino aquí también al programa y vamos a hablar sobre esto que tiene que ver con el clima, que es la meteorología. Bueno, le vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Y también los oyentes van a poder aprovechar, como ya me hicieron preguntas, para que le hagamos y que nos puedan contestar. Y bueno, son las cosas que siempre, el clima es como, tiene un halo de misterio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? Buenas noches a los oyentes. Estamos para responder a las preguntas y ya algunas dudas que tiene, algunos mitos que por ahí la gente tiene. Sí, la meteorología y el clima es como algo que siempre es como un halo de misterio en todo esto, ¿no? Primero hay que diferenciar la diferencia entre clima y tiempo. Ajá, bien. Nosotros cuando medimos los datos de la hora, medimos los datos del tiempo. Sí. Son los datos en el momento. Ahora tenemos 7 grados 4 décimas, son los datos del tiempo. Del tiempo. El clima es el promedio después de 30, 40 años, sí, que se toman esos datos. Entonces se dice, bueno, que Rosario tiene un clima templado, de tipo fluvial, está al lado de un río, que tiene las 4 estaciones bastante determinadas. Claro. Ese es el clima en general. Entonces cuando nosotros decimos ahora, vamos a ver los datos del tiempo, no del clima, porque el clima es el mismo que hace 30, 40, 50 años. Bueno, aunque te digo que en cuestiones de clima es como que no está, o sea, vos me decías las 4 estaciones, ¿no? Es como en algún momento hemos estado en algunos años, y esto ya, por eso me gustaría preguntarte de qué depende, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos un verano largo, muy largo, ¿no? Ahora es como que entró el frío de golpe y como que sentimos también, nuestro cuerpo siente. Esto, bueno, determinado por el clima, ¿hay alguna cuestión en especial? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación ambiental? No, dentro de los climas hay variabilidad climática. Sí. Una variabilidad climática, tenemos una cantidad de datos que pueden oscilar más frío, más caliente. Sí. Si esos datos superan muchas veces esos datos de máximas o de mínimas, sí, entonces sí podemos hablar recién de un cambio climático, pero sí lo podemos ver dentro de 15, 20 años. Ajá. Lo que sí ha aumentado la temperatura a nivel de la ciudad. Claro. O sea, la ciudad tiene más contaminación, genera más contaminantes, entonces nosotros le agregamos a la atmósfera unos cuantos grados. Claro. Pero si nosotros nos retiramos al campo, bastante se mantiene todavía el clima bastante, o sea, bien determinado el frío, el calor. Inclusive acá en Rosario, si nosotros, la temperatura que nosotros tenemos de los 7 grados 4 décimas, son los datos del aeropuerto. Sí. Acá en el centro fácil tenemos entre 9 y 10 grados. Siempre son 3 o 4 grados más que lo que está midiendo el abrigo meteorológico. Claro, porque es como que depende de los lugares. Lo que se llama isla de calor, o sea, la misma ciudad, al final, todo lo que es el combustible, toda la actividad humana, le agrega a la atmósfera 3 o 4 grados. Ah, bien, bueno, muy bien, me parece perfecto, porque eso tiene que ver también, a veces uno no por eso a veces cuando se escucha el pronóstico, a veces te dice, la mínima de hoy va a ser 10 grados y 6 en áreas suburbanas, porque siempre en la zona suburbana siempre hace un poquito más de frío. Claro, yo vivo en Ricardón y siempre me dijeron, allá hay 3 o 4 grados más bajo cuando hace frío. Sí, cuando en Rosario uno ya pasa Avellaneda y ya cambia, más frío, cuando pasas Wilde y se va acercando a Funes, se va sintiendo cada vez más frío. Claro. Y esto, bueno, obviamente de los cambios climáticos, como me decía, bueno, en cuanto al cambio climático tiene que pasar algo muy grave como para hacer ese cambio fundamental. El cambio puede ser la variabilidad siempre natural o puede ser antropogénico. Natural quiere decir que puede haber un cambio en la órbita de la Tierra, puede haber una erupción volcánica. A veces cuando hay erupciones volcánicas, que hay mucha ceniza en suspensión, eso puede opacar el brillo del sol, entonces si te lleva a un invierno, puede ser un verano frío o un invierno mucho más frío, porque el sol, al no calentar la superficie de la Tierra, entonces en ese momento va a generar un clima distinto a la habitual para la zona. Claro, esto por ejemplo lo que ocurrió hace unos años atrás cuando fue el volcán de Santa Cruz, el volcán de Bariloche, que por ahí opaca el brillo del sol, entonces te genera más frío de lo normal. ¿Y eso puede cambiar, digamos, como nuestro país tan extenso, puede cambiar en casi todo nuestro país? En algunas zonas, puede ser algunas zonas sí, algunas zonas no. Hace muchos años
había erupcionado muchos volcanes en Islandia, entonces por la forma que tiene de soplar los vientos del este, llevó toda esa ceniza a Estados Unidos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia. Fíjate cómo cambia, un volcán puede que se llama cambios naturales. Y el cambio antropogénico lo que es que el hombre lo que se genera. Claro. Nosotros pensemos que hace 100 años la Tierra éramos 2.000 millones de habitantes. Claro. Ahora somos 8.000. Claro. Imagínate que con toda la actividad que tiene el hombre, nosotros le hemos agregado temperatura a la atmósfera. Claro, le hemos agregado temperatura y además también con todo el tema de los contaminantes. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es lo que la gente a sacar el verde de las ciudades, a tener cada vez más cemento, le restamos el dióxido de carbono. Nosotros le agregamos metano, que el metano da mucho más, 25 veces más calor que el mismo dióxido de carbono. Claro, ¿cómo no? Esto lo que tú estás diciendo, ¿no? Pensando desde el clima, pensando desde el ambiente en sí, ¿no? Cómo a veces se da lugar a una conformación de una ciudad, pero no se piensa, ¿no? No se piensa en el impacto que tiene. Claro, en el impacto que puede llegar a tener. El mismo tipo de baldosa que uno pone en la ciudad. Si uno pone cerámica, la cerámica da mucho más calor que el cemento. Entonces a veces, yo veo en el centro cada vez le estamos sacando cada vez más verde. Más verde que sí. Las mismas plazas cada vez son más bien secas, prácticamente no tienen césped. Claro. Acá en el centro hace fácil 10 años que no vemos helada. Escuchaba que... Sí, que una de las preguntas cuándo va a ser la primera helada. Teóricamente la primera helada se dan los primeros 10 días de mayo. Estaríamos dentro de la fecha, ya tendríamos que tener alguna helada ya. Pero bueno, este verano otoño tiene más cálido de lo normal, entonces se están retrasando. Yo aparentemente creo que entre el miércoles y el jueves podríamos tener en las zonas suburbanas algún tipo de helada aislada. Y en las heladas, bueno, hay que resguardar las plantas. Las plantas, sí, sobre todo cuando son las primeras, que son las que más sufren. Nosotros a lo mejor venimos de clima templado a cálido, después te baja a menos de 0, y ahí la planta... Digamos que martes a la noche ya tenemos que empezar a ver las plantitas que ahí ya tenemos que empezar a ver algo, para que sea una masa de aire bastante fría, bastante seca, entonces entre el miércoles y el jueves tendríamos a lo mejor alguna helada aislada en la zona suburbana. Bueno, ya saben los oyentes entonces que estaban preguntando. Y otro de los oyentes, ya que estamos con las preguntas, dice, este invierno, ¿va a ser largo? Largo, sí, lo que estoy diciendo. ¿Va a ser largo, lluvioso, o va a haber temperaturas, va a ser mucho frío? He escuchado que decían que va a ser el invierno más frío de los últimos 15 años. Nosotros venimos del invierno pasado como el más cálido de la historia. Sí. Nosotros teníamos niños. Este año no tenemos ni niño ni niña. No tenemos nada. Entonces, teóricamente sería un poquito más frío que el del año pasado. Estaríamos dentro de un invierno normal. De lo aparentemente, que para nosotros, claro. El año pasado tuvimos solo 2 entradas de aire polar, que fue a mediados de junio y otra a mediados de julio, y prácticamente todo el invierno fue más bien templado a cálido. Claro. Es decir que, digamos, va a ser un poquito más frío que el año pasado. Que el año pasado, dentro de los valores normales. ¿Lluvias a ver este invierno? Me parece que poca. Tuvimos una gran sequía todo el verano, nos recuperamos este mes de mayo, a fin de abril. Por lo general el invierno es seco. Exacto. Al venir de ya de sequía, nos hace que ese invierno sea un poquito más seco. Y después normalmente en septiembre ya se volverán a recuperar las precipitaciones típicas de la primavera. Y en cuanto a los vientos, ¿cómo pueden ser? A ver, porque sabemos que cierta época o ciertos meses que siempre se dice que hay muchos vientos, pero va a haber, porque esta zona es como que fue cambiando también en cuanto al tema de los vientos. Antes siempre los vientos se decían en agosto. Sí. En agosto se van configurando distintas, las altas presiones y las bajas presiones, y esas son las que generan los vientos. La diferencia de presión de la alta hacia la baja es lo que lleva la alta hacia la baja, el viento. En agosto, como se van configurando para esperar las estaciones del verano, por eso se producen esos vientos en agosto. ¿Y este año, digamos, en estos meses vamos a tener vientos o brisas? No, en invierno sabe haber viento porque vienen las erupciones de aire frío. Cuando vienen del sur, el típico pampero que barre con toda la humedad que tuvimos hace poco. Sí que fue por suerte la barrió todo este clima que tuvimos, y ahora estamos teniendo prácticamente cada 2 o 3 días ingreso de aire frío. Pero en general siempre
el pampero es ventoso, con rachas, y lo que nos trae el aire frío y las típicas heladas. Y nosotros recién estábamos observando yo le estaba preguntando a Jorge fuera de micrófono sobre el servicio meteorológico y mirábamos el mapeo que se hacía, ¿no?, de las entradas de aire frío. Y por lo que se ve vamos a tener, digamos, ya la entrada ya viene bastante importante. ¿no? Sí. A mediados de semana ya vamos a tener un frente bastante poderoso que nos va a traer esa helada que queremos. Claro, que va a ser más o menos acerca del miércoles. Así es. Bueno, vayan prestando atención los oyentes con este tema, porque con el frío es como que nos sorprende a la mañana, o a veces estos cambios, ¿no? Una vez se levanta muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, salís y no hace tanto frío. El frío viene cuando el sol comienza a aparecer. Sí, eso tiene que ver con un cambio de la presión, cuando la presión... de noche, por lo general, la presión sube, porque el aire es más pesado, porque es más frío. Más frío, claro. Entonces, cuando se da el cambio de temperatura, las presiones empiezan a elevarse y ahí es donde se da el mínimo. Claro. Y ahí, por eso, cuando apenas sale el sol, nosotros sentimos la temperatura más baja, porque aparte el frío está concentrado en el suelo, cuando empieza a calentar, todo ese frío empieza a levantarse, y es por eso nosotros lo que sentimos. A partir después de que sale el sol, ya después se empiezan a equiparar las presiones, y las temperaturas empiezan a subir. Cuando se dan las alertas meteorológicas, yo te voy a preguntar de todo, ¿no? Pero me encanta no saber, porque aparte son cosas como que siempre tenemos dudas, ¿no?, con respecto a la meteorología. Cuando se dan las alertas meteorológicas que las establece el Servicio Meteorológico Nacional, muchas veces ha pasado, y nos ha pasado, ¿no?, de que algunas de estas alertas no se llegaron a dar, como el caso que hubo vientos de casi 40, 50 kilómetros. ¿Pasa normalmente que algo se puede llegar a escapar en estas observaciones meteorológicas? Por lo general, las alertas que se dan en regiones muy amplias. Sí, la región es muy amplia. Es muy amplia a veces. Y puede ser que a lo mejor tengas una tormenta fuerte en San Nicolás y nosotros ni nos enteremos. Claro, pero estamos dentro de esa masa de aire, por lo general cálido, al llegar ese aire frío se inestabiliza y por sectores. Pero el Servicio Meteorológico tiene la obligación de alertar. De alertar, siempre. Siempre, nosotros decimos, si no nos llueve arriba la cabeza, como que la alerta como falló. que la alerta, claro. Y aparte tiene que ver a veces el impacto que tenga el pronóstico. Claro. Si yo digo, va a caer granizo, y cae a las 3 de la mañana, la gente dice, bueno, anoche cayeron unas piedritas, porque aparte llueve a las 5 de la tarde, cuando los chicos salen de la escuela, así sea una piedra... Ya parece es un escándalo. Claro. Entonces todo a veces tiene que ver el pronóstico de impacto. Pero las alertas es la obligación la obligación sí que tiene de alertar, porque cuando la masa está puede haber a veces cuando a veces se dicen tormentas aisladas. Entonces a veces el periodista piensa que aislada es suave. Un tornado es una tormenta aislada y la tormenta más poderosa. Claro. Puede ser puntualmente muy aislada. El granizo a veces se da por sectores, por ejemplo, a veces hay granizo en la zona de Fisherton y acá en el centro ni nos enteramos. Exacto. Porque por lo general siempre el granizo toma algunas regiones nada más. Y por ejemplo el caso del día viernes. El día viernes acá llovió en la ciudad de Rosario un poco. En Recardone, por ejemplo, que mira que estamos a 30 kilómetros, no llovió, pero hubo rayos y truenos y nada más, pero no llovió. Estos cambios es la alerta en general. Sí. Como el viernes ingresó una masa de bastante fría, provocó esos chaparrones, inclusive en Buenos Aires hubo granizo, hubo un tornado cerca de la zona de Tigre, así que... Digamos que esa masa fría es la que está provocando todo este cambio, porque al estar tan digamos... Estaba más cálida que la que venía por atrás, entonces levantó toda esa masa de aire cálido y provocó esas tormentas que fueron muy puntuales, porque siempre cuando tenemos esas entradas de aire frío, se manifiestan, pues se llaman, los chaparrones es una lluvia de corta duración. Cuando dicen chaparrones, una lluvia puede ser fuerte, pero de corta duración. Empieza y termina muy... En cambio, las precipitaciones a largo tiempo, capaz que tenés 4 o 5 días de lluvia. Claro. Los fenómenos meteorológicos son siempre nos llaman la atención a todos, ¿no? Y yo creo que desde el hombre se dio cuenta de todo. Sí, desde la época de Aristóteles que ya empezaron. Claro, que empezaron a ver todo lo que se relacionaba y cómo impactaba, pero también cómo impacta en la gente, cómo nos impacta en nosotros. Vos dijiste algo recién que me pareció bastante interesante, es esto de
una alerta meteorológica con un impacto en una hora, por ejemplo. En el caso de las 5 de la tarde, caída de granizo es terrible. En caso de las 3 de la mañana, uno lo escucha, sí, anoche cayeron 2 piedritas. Claro, cayeron 2 piedritas, a lo mejor cayó más piedra de lo que pensábamos. Sí. Es el momento donde cae, o a las 8 de la mañana, cuando todo el mundo va a trabajar. Claro. Que se toma el colectivo y salís. Ahí es donde aunque sea un chaparrón, y a vos ya es un caos. Claro, exactamente. ¿Y cómo afecta el clima, el tiempo a nosotros? Por ejemplo, el viento norte. Dice, viene viento norte y me cambia el humor. Por lo general el viento norte porque es cálido, claro. Es como pesado, entonces la presión empieza a bajar, entonces empiezas a sentir cierto malestar. Porque cuando el viento norte empieza a llegar, la presión atmosférica empieza a descender, entonces uno se siente como más desganado. Entonces uno se pone como de mal humor. Claro. Entonces, cuando viene el viento sur, que es un viento más seco, con mejor presión, teóricamente ese viento sur se lleva todo ese calor, entonces uno se siente como más confort. Claro. Por eso una vez se le echa culpa al viento norte, que es otra cosa que aprovechamos y le echamos la culpa al viento norte. Claro, el viento norte. Y en cuanto a la humedad, porque la humedad también tiene que ver con las presiones, ¿no? O sea, nos cambia totalmente, no solo el humor, sino también nos cambia el desgano, no tenemos ganas, es como que hay una especie de cambios en nuestra presión propia, ¿no? O sea, bajamos presiones, como que nos desganamos. La humedad hace eso. La humedad también, sí, porque la humedad es el contenido de agua que tiene la atmósfera. Sí. Entonces, a cierta temperatura, la atmósfera puede contener cierta cantidad de humedad. Si en este momento tenemos menos humedad, entonces por eso nosotros la medimos como humedad relativa. Sí. Entonces, si por ejemplo ahora tenemos el 70%, quiere decir que está 3/4 ocupada por gotitas de agua que nosotros no lo vemos. Exacto. Entonces, cuando más seco está el clima, el tiempo, mejor uno se siente, porque cuando tú tenés aire seco, como que vos a la noche descansás mejor, porque la temperatura baja bien. En verano, cuando están estos días húmedos, la temperatura no baja mucho, porque la humedad hace que la temperatura no descienda. Claro, es decir que también nos afecta, la humedad nos afecta muchísimo. Y por ejemplo, el caso, las lluvias obviamente también nos cambia el humor, algunos lo entristece. La gente que Claro, y otros que dice, todo depende. La gente que, por ejemplo, que estaba esperando con la gran sequía que tuvimos cuando vino la lluvia, estaba contenta, pero uno que por ahí tiene que salir o está haciendo una construcción de una casa, y te paraliza. A veces uno dice, no pintes en invierno porque la casa te queda fría, siempre uno busca de pintar en primavera porque el día es más largo, entonces uno puede ventilar la casa, pero si uno pones a pintar la casa en pleno invierno, como que te queda la casa muy fría. Digamos que por lo que voy observando y la meteorología como que afecta a todo. Como que afecta a todo, y además también que nos afecta a todo, en realidad también nosotros tenemos que ver en qué momento pasa ese fenómeno meteorológico por nosotros, por nuestras vidas. Sí. Y Jorge, ustedes junto vos con Vanessa. Con Vanessa, claro, le mandamos tenemos una página en Facebook que se llama Meteorología y la Gente. Sí. Pues siempre nosotros pensamos que en todos los actos de la vida no nos afecta la meteorología. Sí. Desde salir de un casamiento, que si vuelve a estar al aire libre, tienes que cortar clavo, que si llueve, no llueve, claro. Como que afecta todo, como se ha dicho, la salida de la escuela, o la construcción de una casa, o si vos tenés una huerta y vos querés que tener los frutos, necesitas la lluvia, la misma helada, por ejemplo, nosotros necesitamos el aire frío para que se lleve, por ejemplo, los mosquitos que tanto nos molestaron hasta recién. Todo tiene que ver con ¿Y la gente te consulta en la página? Muchísimo. Tenemos casi 5.000 seguidores en casi un año y medio. Claro. Y después, esto que nos llaman de los medios, porque nosotros primero lo hicimos con amateur, después lo hicimos como aficionados, después cada vez nos estamos capacitando más. Claro, y además también... Nos encanta. Y aparte porque les gusta. Nos encanta. Nosotros a veces estamos hasta en verano, cuando vienen las tormentas, que a partir de agosto hasta marzo, que es cuando más tormentas hay, a veces son las 4 o 5 de la mañana, estamos siguiendo. Claro. Nosotros tenemos grupos se llama Tormentas Argentina, que también nos comunicamos casi con todo el país, siguiendo si hay tornados, si hay granizo, si hay turbonadas, también vientos muy fuertes, entonces nosotros tratamos de seguir y cubrir todo el país. Claro, y está bueno esto, porque esto hace también, ¿no?, de que ustedes puedan ir informando, porque por ejemplo cada vez que nos pasas a nosotros todo el material, es justo, es preciso, porque si va a pasar esto y es así, ¿no? Nosotros tratamos siempre a hacer pronósticos hasta 48 horas. Sí. Allá 72 horas ya empezamos como a tener
una probabilidad mucho más baja. Siempre los pronósticos más certeros son 24 y 48. Todo lo demás es tendencia. Uno sabe cómo se mueve la atmósfera, entonces uno puede tener cierta veracidad de lo que puede llegar a pasar. Claro. Pero como la atmósfera es un sistema caótico, un pequeño cambio que vos hiciste en un dato te puede cambiar todo el dato final. Todo el dato final, claro. Bueno, preguntas, dice, ¿por qué las tormentas del oeste son fuertes y a veces no se pronostican? Sí, se pronostican. Todas las que vienen, todas las tormentas que nos afectan son todas las que son del noroeste, del oeste y del sudoeste. Porque ahí es donde está el aire más frío. Entonces, cuando el aire frío llega a nuestra zona que tiene aire más cálido, levanta toda esa humedad y se generan las tormentas más fuertes. Y otra pregunta, dice, las temperaturas que dan los servicios meteorológicos son de garitas a 1,5 metros de altura, dice. Sí. Es así, sí, porque en las plantas bajas la temperatura es menor y puede helarnos. Sí, la que salen del aeropuerto se toma en el abrigo meteorológico. Ajá. Sí, a lo mejor si en el abrigo dice 2 grados, uno sobre la superficie de la Tierra seguro que va a tener escarcha. Ajá, bien, es para saberlo, sí. Porque, o sea, para comparar todas las temperaturas del mundo, tengo que medirlas de la misma forma. Claro. Entonces, yo para comparar la temperatura de Buenos Aires, se toma la misma forma, a la misma hora, en todas partes del mundo, se codifica en una planilla, se sube a la página, entonces cualquier persona del mundo puede saber, yo en este momento puedo saber la temperatura de Tokio, entrando en el aeropuerto, en un aeropuerto, así que está codificado con números, como para que sea... Si uno pone el idioma, una barrera, entonces se hacen todas codificaciones con números. Todo con números. Se codifica todo y los pilotos ya tienen materia que se llama meteorología, entonces saben codificar esos datos. Claro, porque el tema también sobre todo la niebla. La niebla es lo más importante para la aviación. Claro, exactamente. Un aeropuerto que tiene Rosario es un aeropuerto que está a las 24 horas, entonces a veces cuando hay niebla pues tienen que derivar porque no saben dónde está la pista. Claro. Por más que tengan instrumental, que hay pilotos que son más cancheros, que hay algunos que saben, conocen más. Aterrizar con niebla, pero es peligroso. Es peligroso, siempre están en el aeropuerto. De cerrar el aeropuerto, entonces se desvía el avión o a Córdoba, o a Montevideo, un lugar que no tenga niebla. Claro. Es importante. Bueno, allí Silvina nos preguntaba esto. Y otra cosa, Jorge, bueno, esto de las estaciones meteorológicas, ¿no? Vos, fuera del micrófono, me decías que hay varias en el país. Hay un montón. Hay un montón. El INTA tamén trabaja con también tiene una estación. Sí, y ustedes también, bueno, coordinan con ellos también. O sea, Vanessa, yo en mi casa tengo una estación meteorológica automática que también trato de ponerla de la misma forma que tiene el aeropuerto, pero con los datos, son datos eso. Sí. Lo que uno tiene que fijar más es en los radares, en los satélites, todo lo otro es como si tuviera un termómetro colgado en la pared. Claro. Y todos esos datos sirven, uno sabe si la presión va bajando, quiere decir que la atmósfera está más inestable, entonces tienes probabilidad de que llueva. Claro. Si la presión está subiendo, quiere decir que el aire está más seco, entonces tienes posibilidades de que no llueva. Y vos nos decías que de agosto, que esto no sabía, de agosto a marzo, digamos, es como que donde se empiezan a dar los diferentes... las tormentas más fuertes, ¿no? Empezamos a tener más calor. Ajá. Entonces, para tener tormentas necesitamos el calor en la superficie, aire frío que instabilice todo ese calor, que lo haga elevar, forma esas nubes que uno la ve como alta, que parecen una torre, que son las de desarrollo vertical, que se llama cumulonimbus, que son las que generan las tormentas. Claro. Puede tener tormenta, granizo, hasta tornado. Claro, a veces uno cuando observa el cielo, ¿no? Y observa, bueno, que está el cielo medio raro, así, porque siempre uno le dice, ¿no? Y que uno a lo mejor desde chico, que más se crió en un pueblo, y que siempre te decían, mirá, fíjate cómo están las nubes, viene frío, viene tormenta, o viene granizo, y demás. Esto hace también, ¿no? este tipo de observación natural, nata, que sí, antes estaba solo con la vista. Solamente con eso. Sí, pero había veces que uno veía ciertas cosas, pero después en la alta atmósfera ocurre otras cosas que te van modificando. Uno a veces... Claro. Con solo ver no alcanza. No alcanza. Porque a veces uno puede tener altas presiones en superficie y podemos tener baja presión a 5.000, 6.000 metros, entonces puedo decir, no, acá no va a llover, pero te llueve porque a 6.000 metros tenemos un núcleo de aire frío que provoca alguna precipitación. Claro, y gracias, bueno, obviamente... Porque la atmósfera es como si fuera un edificio de varios pisos. Sí. Como que de la superficie sería el piso, claro. Después tenemos la troposfera,
la estratosfera y la ionosfera. Y en todo esto... En la estratosfera donde está el ozono, que es donde se van concentrando ahí el calor, que el ozono se va calentando, se va haciendo como una superficie sobre la parte baja de la atmósfera, entonces eso es lo que regula la temperatura. Porque si no tuviéramos el ozono, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Claro. Y esto de que se habla mucho del calentamiento global, ¿afecta todos estos cambios? Sí, eso porque yo lo que te decía, si nosotros pensamos que hace 100 años éramos 2.000 millones y ahora somos 8.000, nosotros le fuimos agregando a la atmósfera, aparte de nuestra actividad, todo lo que sea gases como el metano, y ese gas metano afecta mucho más que, por ejemplo, que el mismo ozono. Entonces, al generar ese calor, generamos más calor a la atmósfera, entonces hay veces que podemos llegar a modificar ciertos comportamientos de la atmósfera natural. Claro. Y entonces, obviamente, ¿no? Esto de pensarlo desde la cantidad que somos, de cómo vamos cambiando el clima. A ver, para cuidar todo esto que estamos hablando, la meteorología, todo lo que se observa, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hacer más barreras medioambientales? Y tenemos que empezar a poner más verde, es lo principal. Sí. O sea, la ciudad tendría que pensar... Y ya viste que en Europa se están usando los balcones verdes, las azoteas con césped, porque se está generando conciencia. Claro. La Tierra es la única que tenemos. Y si no la tenemos, cuidamos, claro. No sé si de acá a 1000 años vamos a vivir a Marte. Claro. No lo sabemos. Uno nunca lo sabe. Pero lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos ahora. Claro. Y esto es importante, ¿no? Buscar, digamos, cuando se desarrollan las ciudades, bueno, obviamente ciudades como Rosario, que es una ciudad con muchos edificios, con edificios mejor muy altos también, ¿no? Que hacen también barreras a los vientos, por ejemplo, el caso de los edificios que están hacia, que no se piensa, ¿no? Que están y que dan al río. Esto hace una barrera importante, ¿no? Y te puede modificar también el clima en general de la ciudad. Claro. Pues esos vientos que vienen del este, a lo mejor no vienen, o sea, la parte este sí, pero el interior de la ciudad no llega. No llega, entonces, claro. también te va generando una modificación. Yo recuerdo un día que se había levantado un viento bastante fuerte, que venía una tormenta y que íbamos por la orilla del río y o sea, los edificios era como que había como un embudo. Sí, se hacía como un embudo. Como un callejón. Claro, como un callejón, exactamente. Un callejón que movía todo lo que había y lo que encontraba a su paso. Una modificación, porque claro. el viento fricciona con la superficie y va generando distintos movimientos. Esto yo te lo preguntaba porque uno se pone a pensar, ¿no?, de todo lo que fuimos hablando, ¿no? Cómo, o sea, aquellos que piensan la construcción, pero también la propia, ¿no?, en el caso de la municipalidad o la propia provincia, de pensar, ¿no?, en estas construcciones, de pensar en la salud ambiental. Y en los cultivos, por ejemplo, a veces cuando estamos hablando, por ejemplo, de la soja, sabemos que la soja degrada mucho la tierra. La tierra, sí. Entonces, donde hay soja y no se hace esa renovación. La rotación del cultivo, entonces cuando se degrada tanto que no absorbe cuando llueve. Entonces es como que el agua pasa y no la chupa cuando ahora tenemos sequía. Son tierras tan pobres que no la absorben, entonces toda esa agua ¿a dónde va a parar? A la ciudad. Claro. Los canales clandestinos que se hacen para cuando hay sequía, cuando se llenan esos canales, ese agua va para la ciudad. Claro, y esto también modifica todo. Por ejemplo, nosotros le agregamos, por ejemplo, un carril, por ejemplo, a la circunvalación. Entonces tenemos que saber, esa agua donde antes había tierra, ¿dónde va ahora esa agua? Claro. Entonces tenemos que hacer mejores canales para que ese agua drene y no se vaya a los otros barrios. Claro, y también para que sirva para todo lo que es el río de la propia tierra, seguro, ¿no? Claro. Seguro. Esto de que vos decías, ¿no?, de bueno, agregar un carril a circunvalación, recuerdo, y algo muy puntual, ¿no?, es el tema de cuando se realizó las obras y se modificó muchísimo el medio ambiente, que es la autopista Córdoba, ¿no? Hay unas zonas de Córdoba en donde hay médanos, evidentemente, porque son tormentas directamente, se sacaron todos los árboles y ¿qué pasó? Tormentas de arena. De arena, claro. Sí. Esto modifica totalmente. Sí, porque se ha generado a lo mejor un clima mucho más seco, entonces al no tener esas barreras como que teníamos esos árboles, entonces el aire cuando está tan seco y se levanta por una tormenta, lo primero que se hace es tormenta de polvo. Claro. Uno en la ciudad no se da cuenta, pero cuando uno va en una ruta se da cuenta que tenés una cortina. No se ve nada. Absolutamente nada, es cierto. Es decir, bueno, la importancia, ¿no?, de tomar esto, ¿no?, de ver estas barreras ambientales que simplemente, y muy sencilla, porque vos me estás diciendo... Son necesarias las rutas, pero hay que ver qué impacto tiene. Verde, claro. Bueno, pero si son necesarias las rutas,
y viene en buenas condiciones, seguro, obviamente, también ver cómo arbolar, buscar la manera, ¿no? Porque el árbol te sirve de barrera, lo verde te sirve de barrera. Sí. Por ejemplo, yo te pongo un auto en el pavimento de acá de Rosario, puedo tener hasta 45 grados. Claro. Lo pongo abajo de un árbol, no va a pasar de 23, 24 grados. Y aquí en la ciudad que tanto o sea, hay cada vez menos espacio verde, como decía, por la cantidad también que hay. Si vos tuvieras que dar una recomendación, ¿no? A los que nos están escuchando, siempre hay algún político que está escuchando, algo siempre. ¿Cuál es esa recomendación? Pues yo siempre pienso, ¿no? Cuando a mí, me da una sensación de que la ciudad es como que está cada vez creciendo más, pero me da la sensación también de ahogamiento, ¿no? De como que me está ahogando y necesito espacios verdes. En vez de pensar tanto en la construcción, yo sé que bueno, se necesitan casas y demás, habría que pensar un poco en expandirla, claro, más parejo, ¿no? Y siempre manteniendo, como decíamos, lo verde. Lo verde, claro. Nosotros prácticamente en el centro no hay nada. No hay nada. Hay arbolitos que vos ves que como crecen tienen apenas ni tierra para expandirse. Claro, y ese es otro tema, el tema de los árboles en las veredas, ¿no? Muchos árboles fueron plantados en una época que son árboles que no sirven porque provocan caídas y demás. ¿Cuál es el mejor árbol que si uno pudiera pensarlo ustedes dentro de la meteorología que pudieran recomendar? ¿Tiene que ser un árbol frondoso? Sí, por ahí estos no me acuerdo el nombre porque eso es más algo de los agrónomos por ahí, pero los árboles que no degeneren tantas las raíces como los plátanos estos que han puesto, que viste que a veces hay muchos problemas el plátano, viste que tiene muchas raíces, levanta las veredas, más sencillo, tipo fresno, viste los fresnos que son árboles que no crecen tanto, que se pueden podar muy fácilmente. Bien. Esos árboles son muy importantes. Pero es importante tener, digamos, verde. La ciudad necesita eso. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años que no registra bajo cero. Ajá. Si uno nos retiramos de Seiza, tiene hasta 4 o 5 grados bajo cero. Sí, no, hay una modificación, hubo. Claro. Tanto cemento, le agregamos 3 o 4 grados más a la temperatura. Yo estuve hace unos 15 días en Buenos Aires y me dio una sensación bueno, si acá yo me senté de ahogamiento, imagínate en Buenos Aires, en la zona bien de céntrica, bien en el microcentro, ¿no? Porque era como que pasabas por lugares donde el sol no existe. También a veces uno siente el frío, más frío porque el sol no entra. Claro. Porque el sol se le va es más oblicuo en invierno, que tiene menos fuerza, entonces no entra. Es importante la presencia, digamos, del sol. Del sol. Sí. Todo parte del sol. Claro. El sol lo que hace es genera, o sea, del 100% que sale del rayo, a la Tierra le llega el 23%, porque se va dispersando, se va absorbiendo con todos los gases que tiene la atmósfera. El sol lo que hace calienta la Tierra. Al calentar la Tierra, ahí se genera como una baja presión. Claro. Esa baja presión se va llenando con una alta presión, entonces empieza a moverse todo lo que es el sistema de la atmósfera. Claro. Una circulación general que tiene siempre va de las altas hacia las bajas presión. Que siempre, donde hay una alta presión y una baja, entonces sabemos si la alta está al sur y la baja está al norte, nosotros vamos a tener el viento del sur. Claro. Esa es una forma de saber de dónde viene el viento. De dónde viene el viento y cómo modifica todo. Sí. Bueno, obviamente siempre hay muchísimas preguntas. ¿Cómo se mide la sensación térmica? Cuando uno dice sensación térmica, porque uno lee, obviamente nosotros tenemos obviamente el servicio meteorológico, vamos leyendo, decimos tenemos temperatura de 8 grados, sensación térmica 6 grados. La sensación térmica hay dos tipos de sensación térmica, una de verano, una de invierno. La de verano es la temperatura más la humedad. Esa es la de verano. La de verano, por ejemplo, si tú tienes 30 grados con 35% de humedad, a lo mejor tenés 31 grados, se siente. Pero si vos tenés 30 grados con 50 de humedad, quiere decir que tenés mucho vapor de agua, esos 30 grados vos vas a sentir como 35. Claro. En invierno es la temperatura más el viento. Ajá. Una cosa es tener 0 grados con viento en calma, que 0 grados con viento del sur a 10 kilómetros. Ese viento del sur vas a sentir hasta 5 o 6 grados bajo cero. Claro. Esa es la diferencia. Dentro de la rama de la meteorología hay una rama que se llama biometeorología, que es lo que estudia toda la sensación del cuerpo a los cambios climáticos. Claro, porque eso también es importante. Uno se va a la Antártida, porque vos sabés que si te expones a los vientos de hasta que tiene 80 kilómetros por hora y sensación térmica hasta 40 grados bajo cero, tenés en 2 minutos te puede congelar la sangre y te puede provocar un infarto. Claro. Tenés una cierta cantidad de minutos para permanecer al aire libre para que te pueda afectar la salud. Claro, y en las zonas, por ejemplo, que son más de, bueno, nosotros somos acá planos, digamos, llanos, ¿no? Pero en las zonas que donde son más de
montaña, por ejemplo, ¿también generan estos cambios? Sí. Tenemos muchas estaciones, la zona de Bariloche, que están en altura. Sí, los cambios se dan en todo el mundo. En todo el mundo. Por ejemplo, y es diferente también el clima, ¿no? Por ejemplo, los vientos, el viento monzónico que se da en el sudeste asiático, que son las lluvias, que hacen esa lluvia, y apagar todo ese calor que tiene, por ejemplo, la India. Sí. O sea, a veces se modifica eso por el cambio climático que a veces hay. En vez de llegar en cierto mes, llega un mes después. Por ejemplo, Pakistán tuvo una semana con 53 grados durante 3 días seguidos. Terrible, porque se atrasó esos vientos monzónicos, entonces no vino a apagar todo ese fuego. Claro. Así que ustedes cómo puede afectar un cambio climático. Y aparte, ese monzón lo que sirve es para cosechar todo lo que es el arroz del sudeste asiático, porque el arroz necesita mucha agua. Mucha agua, exactamente. Nos dice Silvina, que te está escuchando, dice, también en el campo son muy importantes los árboles, dice, ya que absorben más el agua que los cultivos y sirven de barreras contra vientos. Sí, seguro. Claro. Si uno, me dice, muchas gracias al señor Fusco, dice, por toda la información, ¿no? Dice Silvina. Gracias, Silvina. Esto del tema, ¿no? De si uno piensa en pueblos donde, bueno, se estableció, fundar el pueblo y hacerle barreras, ¿no? En zonas con mucho viento, barreras colocando árboles, los eucaliptos sobre todo, ¿no? Bueno, siempre se le ocurre a alguno talar, porque eso pasa, ¿no? Y ahí ya cambia totalmente. Cambia, sí. Porque, como decían, si vos sacás árboles de un lugar, el árbol que hace absorber la lluvia. Claro. Entonces, donde vos sacaste el árbol, ahí generaste algo que no va a absorber, entonces esa agua, ¿dónde va a parar? A la ciudad. Claro. Fíjate cómo se modifica a veces cuando se talan los árboles, cuando se talan los bosques, cuando se modifican ciertas plantaciones, como una plantación puede modificar el clima del país. Claro, exactamente, cómo se pueden cambiar totalmente. Nosotros somos un país rico en clima. En todo. Tenemos desde el subtropical, desde el norte, hasta el polar que tenemos en la Patagonia. Y ahora en este momento, por ejemplo, está viniendo todo lo que es el parte, digamos, del frío. Del frío, del frío que viene todo del sur. Igualmente tuvimos calor prácticamente todo el otoño, pero por ejemplo la Patagonia tuvo el frío normal. Nosotros teníamos un bloqueo que se llama bloqueo anticiclónico que no dejaba que estas masas de aire frío lleguen a nuestra zona, llegaban hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y se iban al Atlántico. Ahora por suerte eso se modificó y está empezando a llegar las masas de aire frío. Claro. Pero la Patagonia tuvo bastante frío ya durante todo este otoño. ¿Y este invierno va a haber nieve? Me parece que no. No, en ningún lado. No, sí, acá en Rosario no creo. Nosotros no como es muy difícil. Como ese 9 de julio que tampoco hubo. No, aparte, nosotros tenemos mucha humedad. La humedad genera calor a la atmósfera. Claro. Entonces nosotros tenemos que tener, baja humedad, la temperatura en torno a cero. Porque si hace muchos grados bajo cero, quiere decir que el cielo está despejado. Entonces, si está el cielo despejado, no tenemos nubes. Si no tenemos nubes, no tenemos lluvia. Si no tenemos lluvia, no tenemos nieve. Claro. Entonces, hay que dar una humedad relativamente baja, con el cielo cubierto, lluvia muy débil y la temperatura en torno a cero, que es muy difícil. A veces tenemos la temperatura muy baja, no tenemos nubes, no tenemos precipitación y entonces no nieva. O sea, no hay nieve para nosotros. Es medio difícil. Sí, pero para otras zonas... Aparte de eso tenemos el río que también genera calor, porque cuando en invierno, por ejemplo, nosotros tenemos 1 grado bajo cero, el río no se fría tan rápido como la tierra. Claro. Capaz que el río tiene 10 grados. Entonces a veces cuando aparecen esas nieblas, esa niebla aparece porque el río está más cálido, entonces todo ese vapor de agua va siendo reemplazado por ese aire frío que tenemos en la tierra. Bien. Bueno, a veces algo típico como fuera la brisa del mar en la playa, cuando la arena se calienta, el frío del mar, el aire del mar es mucho más frío, entonces viene como a refrescar todo ese aire cálido que tiene la tierra, se va reemplazándose. Se va reemplazando. La verdad que muchas cosas son las que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero está muy bueno, ¿no? Esto de poder tener, información meteorológica, pero esto también tendrían que aprovechar muchos aquellos que, hacen tipo de urbanización, de ver cómo se puede hacer para lo que hace turismo, porque a veces uno dice, yo me voy a Miami, por ejemplo, que está de moda, que la gente se va a Miami y todo eso. Si uno va en septiembre es la época de más huracanes hay. Sí. No quiere decir que la gente se va a morir porque haya un huracán, pero si vos vas 10 días y te llueve 8,
por más que sea Miami, te llueve. Me llueve. Y no es lo mismo, claro. A veces las agencias de turismo tendrían que tener esa contemplación. Decir, bueno, a ver qué pasa. Vamos en septiembre, sí, es más barato. Si uno fija los precios, en septiembre es más barato, pero va a tener la posibilidad de que un huracán o algo parecido se te acerque. Claro, o sea que a Miami no. En septiembre no. Todo lo que es la zona, ¿no? Toda la zona del Caribe, sí, el mes de septiembre es el pico de huracanes. Claro. Empieza ahora en el mes de junio hasta noviembre, pero el pico sería el mes de septiembre. Es para tenerlo en cuenta también, sí, ¿no? Sí. Claro, esto del turismo que vos decías, ¿no? Porque muchas veces también se maneja cuando uno elige, por ejemplo, dentro del país, ¿no? Ir a Córdoba, por ejemplo, que cambia el clima también bastante. Y allí, bueno, también, en invierno obviamente hay lugares que hace mucho frío de noche. Sí, la parte alta, seguro. Claro, todo lo que es altas cumbres y demás, que donde siempre va a haber va a haber nieve. Puede haber nieve, sí, claro. Sí. O, por ejemplo, cambia también el verano, que hace mucho calor y en la noche ya... Sí, porque son climas áridos. Claro. En el clima árido se manifiesta así. Son las noches frescas, las tardes, al final de la nochecita, tarde también es fresca, y durante el día, como el sol calienta, levanta la temperatura. Y en el norte, por ejemplo, de nuestro país, que uno siempre piensa en el norte hace más calor y demás, pero también hay temperaturas la zona de Salta, por ejemplo, San Antonio de los Cobres tiene hasta 20 grados bajo cero en pleno invierno. Claro. Pues está muy alto. Muy alto. Como la temperatura va bajando, o sea, desde el nivel del mar, cada 100 metros baja 6 décimas. Entonces, a 4.000 metros, 5.000 metros, tenés que hacer 30 grados menos que en la superficie. Si nosotros ahora tenemos a lo mejor 7 grados, capaz que en San Antonio de los Cobres tiene alrededor de 13, 14 grados bajo cero. Claro, a ver... Por ejemplo, la Quiaca es una de las temperaturas más bajas que tiene el país. Claro, más baja está en el techo de prácticamente sí, pero de América. uno se piensa que el norte, ¿no?, que hace más calor y demás... No, pero se ha modificado con el relieve. Claro, pues la capital está muy alta. Claro, eso también. Dice, hola Graciela, siempre escuchando, quisiera preguntar si es posible, por curiosidad, dice, a lo mejor vos lo podés contestar. Dice, el puente Rosario Victoria, ¿cambió el clima? Dice, me acuerdo que cuando llovía en Buenos Aires, al rato pasaba por Rosario y al revés, desde el puente, y si no pasa eso, o es una pura coincidencia, es decir, si en realidad, dice, el puente modificó el clima. No, no lo veo. Por lo general, las tormentas cuando vienen del este, a veces tuvimos una vez una tormenta que parecía que tenía el mundo abajo desde el este. Sí. Es muy raro que venga desde el este hacia Rosario. Porque por la circulación de la atmósfera que tiene, nosotros vamos de oeste a este los vientos. Y otra pregunta, nos dice el oyente también Miguel, que está en Totoras, me parece, Miguel, este es otro Miguel. Dice, los fuegos artificiales, ¿es cierto? Dice que el tema de los fuegos artificiales cuando uno los utiliza, dice, amenaza también la lluvia, o sea, la puede atrasar o puede... No, son mitos. Son mitos. No. Los fuegos artificiales no modifican nada. No. Hay en Mendoza, existirán algunos misiles como unos... Para romper cuando hay tormentas de granizo. Que lo que se utiliza para que en vez de caer en un solo lugar va cayendo mucho más aislada y no destruye tanto toda la zona de los viñedos. Claro, eso se utiliza pero para una cuestión de, digamos, más de modificar el clima. Sí, pero es una modificación. Yo creo que algo trae no muy bueno. Porque estamos modificando algo que es natural de la atmósfera. O sea, que esa zona tiene una configuración que hace que las tormentas se eleven, que el aire frío esté mucho más cerca, entonces se genera esa tormenta de granizo. Pero en el caso, por ejemplo, de fuegos artificiales, nada. Es también otro mito. Bien, bueno, esperemos que Miguel le hayamos contestado. Bien, muchas cosas son las que uno va saliendo. Bueno, es cierto, me recuerdo que se decía que la cola de tornado no existe, y vino una cola de tornado. O es tornado o no es tornado. No es eso, ¿no? Que muchas veces dice que... pasó una cola de tornado, no. El tornado no tiene cola, no tiene manos, no tiene dientes, no tiene nada. Es tornado. Es tornado, o es viento, o turbonada, pero el tornado es cuando una nube embudo toca el suelo. Ayer en la zona de Tigre hubo una que no llegó a tocar el suelo, entonces no fue un tornado, fue una nube embudo. Pero bueno, estuvo a punto de tocar el suelo. Claro. Entonces uno cuando ve que se hace como una manga, como una aspiradora, uno lo que ve es la tierra que va levantando. Sí, ese sería tornado. Ese es un tornado. Este es un tornado. Nosotros no somos zonas de tornado. Sí. Todo lo que después de la cuenca de Estados Unidos, Argentina es la segunda del mundo. Toda la zona del este de Córdoba, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires,
zona tornádica, porque el tornado necesita aire cálido, aire frío y unas configuraciones en la atmósfera alta que a nosotros se nos da. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene el Golfo de México, que tiene agua muy cálida, todo el frío que viene de Canadá, entonces ahí en las planicies donde se juntan en esta época del año, que es el mes de mayo, que están en primavera, es la época de más tornados que hay. Porque a veces uno lo ve en las películas. No, sí. El tornado se puede dar en cualquier parte del mundo. No es como el huracán, sí. El huracán tiene esa zona cálida. Se da en los lugares donde hay aguas muy cálidas, porque se generan sobre el agua. Claro. Se empieza a generar nubes sobre el agua, por el mismo vapor de agua, se van generando una baja presión. Esta baja presión toma la forma de depresión tropical, después esa depresión, cuando pasa a los 65 kilómetros por hora, pasa a ser tormenta tropical, y ahí le ponen un nombre de hombre, de mujer. Sí. En una época era nombre de todas mujeres. Sí. Entonces después la liga femenina se opuso, porque como eran destructivos, ya ¿por qué? Entonces empezaron a poner un intercalado, un nombre de hombre y un nombre de mujer. Pero esa es la zona así de huracanes. De huracanes. Nosotros es tornado, y no hay cola de tornado. No hay cola. Y acá huracanes tampoco, porque el huracán necesita aguas cálidas. Nosotros, nuestros mares, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, tenemos aguas frías, así que es imposible que se forme un huracán en nuestra zona. Sí, tornado. ¿Y esto cuando se habla de sudestada, Jorge? La sudestada es un viento que viene del sudeste, sí, que se forma por una alta presión que está sobre el océano a una baja presión que está sobre el continente. Entonces se genera el viento del sudeste. Entonces lo que hace es, nuestros ríos drenan todo hacia el Atlántico. Sí. Entonces ese viento lo que hace es ingresar al revés. Al revés. Entonces claro, se hacen los taponamientos, se va a aumentar el río de la Plata y todo lo que es la cuenca del Plata. Claro. Se generan mucha lluvia, temperaturas muy bajas y grandes volúmenes de lluvia. Entonces eso es lo que a veces generan las inundaciones. Claro, que eso como muchas veces se y el pampero vendría a ser el viento opuesto, que viene a barrer con toda esa humedad y traernos el viento frío y seco, y las típicas heladas. O si se dan en verano, como que aplaca todo el calor que tuvimos. Y si se dan en pleno invierno, como ahora, empiezan a traer las heladas. Y el sonda, por ejemplo, que es el otro viento típico, claro, que se forma en la zona de Cuyo, es un viento que se forma desde el lado de Chile, va dejando toda la humedad y la nieve desde el lado chileno. Cuando pasa del otro lado de la montaña, se empieza a comprimir y se calienta, entonces se genera esa temperatura tan alta y prácticamente cero de humedad. Claro. Una vez que se va el viento sonda, la temperatura cae y a veces el mismo día se puede generar hasta helada, el mismo viento sonda. Bueno, así que digamos que los dos vientos que tenemos, sonda y pampero, ahí son fundamentales. Son vientos locales. El norte, el sonda, la sudestada, y después tenemos las erupciones de aire polar, son las que vienen directamente de la Antártida, que son esas que traen a veces la nieve en la provincia de Buenos Aires, a veces la nieve acá en Córdoba. Claro, digamos, esas son que las ha traído más la nieve acá en el sur de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Toda la zona de Firmat, toda la zona de Norte, todo tenía la nieve. Claro. Cuando cayó en Buenos Aires, acá también nevó todo en el sur de la provincia de Santa Fe. Claro, en Rosario no, por la cantidad de humedad que hay. Humedad, calor. La humedad genera calor. Sí, la humedad. Lo que no dice el oyente, sí, él preguntaba, lo del puente entonces no, dice. No. Porque en general siempre, como yo te digo, las tormentas se generan desde el oeste hacia el este. O sea, no del este hacia... A veces cuando dice viento del este, lluvia como peste, sí, a veces eso es solo en invierno, porque ingresa humedad desde el océano, pero no es siempre que porque venga viento del este vamos a tener la lluvia como peste. No es así. No es así. Y si uno tuviera que observar meteorológicamente, nosotros que somos aficionados a mirar, porque uno tiene que mirar y observar el cielo, ¿no? ¿Qué nos daría, por ejemplo, si uno observa, te pregunto, ¿no? La luna, y hay noches que la luna tiene como una aureola toda de colores, como si fuera Eso se llama halo. Sí, ese halo. ¿Ese halo trae alguna cuestión meteorológica? No, por general siempre cuando se aparece halo es por la llegada de aire cálido. Ajá. Si uno ve, a veces cuando ve esas nubes chiquititas, bien chiquititas, que parece como ovecitas, que se llaman cirrocúmulos, eso quiere decir que en 12 o 24 horas tenemos cambio de tiempo. Pone tormenta, frío. Bueno, vamos a ir observando. Sí. Dice, bueno, gracias por respondernos, dice el oyente. No, gracias por preguntar. Está bueno que pregunten, porque yo creo que tienen que utilizar aprovechar. Y esto de cuando, que a mí siempre me decía mi papá, si vos observás el cielo estar muy rosado es porque viene lluvia. Así es, sí. ¿Es así? Sí, porque está la presencia de aire turbulento.
Claro, entonces cuando lo vemos rosado, seguro es lluvia. Por lo general siempre Y sentir el aroma del agua en el ambiente, que muchas veces pasa mejor con los lugares más abiertos, ¿no? ¿También significa lluvia? Cuando uno siente ese aroma... Es el olor a tierra que dice... La tierra mojada. Sí, claro. Ese es un efecto que forma la lluvia con los microorganismos, porque cuando golpea contra el suelo, también hay microorganismos, entonces libera ese olor. Ah, entonces eso puede hacer también. Sí. Así que bueno, la verdad, Jorge, que muchísimas preguntas. Yo le digo a los oyentes por allí, si tienen otras preguntas también, nos pueden hacer, pero lo ideal es esto, ¿no? Cómo la meteorología va cambiando, cómo también nos va afectando. Afecta a todo. A todo. Y algo que vos decías, ¿no? Esto de si cae, por ejemplo, un chaparrón a las 8 de la mañana cuando está saliendo, llovió, pero terriblemente. Si cayó a la noche, no. Es así, claro. es así. Pues a veces cuando dice, falló el pronóstico, pero a lo mejor falló para mí. Para mí, claro, para uno, para lo personal. Como yo decía, la semana pasada hubo un granizo en San Nicolás y acá no pasó nada. El alerta estaba para toda la zona. Claro. Acá dice, no, acá el pronóstico falló y es un desastre. Claro, porque muchas veces hubo Nuestro servicio meteorológico no es porque yo formo parte, está muy bien catalogado en el mundo. Inclusive la directora, que se llama Celeste, la nombraron como vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. El organismo que gobierna para todos los servicios meteorológicos del mundo. Claro. Porque la primera mujer que llega a ese puesto. Sí, muy importante. Se llama Celeste Saulo, que es la que coordina todo, es la directora del Servicio Meteorológico Nacional, y ahora el mes pasado la nombraron como vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. O sea que nosotros dentro de todo estamos catalogados muy bien, que tenemos que tener en cuenta. A pesar de todo, que a veces nos enojamos cuando no se da el pronóstico que queremos, porque a veces se cree que el pronóstico tiene que dar para cada uno, y no es tan así. Claro. No es que para la puerta de tu casa tiene un pronóstico y en 10 cuadros tenés otro. No. El pronóstico es algo global. Algo global. Y que puede pasar, bueno, como decía, cuando se va modificando de acuerdo a lo que tiene. Bueno, muy bien. También, bueno, entonces utilizar meteorología, la gente se puede utilizar esta página de Face, que pueden llamar Sí, yo todos los días, más o menos entre las 9 y las 11 de la noche, subo el pronóstico y si hay tormenta, por ejemplo, severa, así que vamos siguiéndola y vamos informando. Pero cuando hay la alerta, porque, por ejemplo, el servicio meteorológico da dos tipos de alerta. Sí, una alerta y un aviso. Sí. La alerta es una alerta general. Y el aviso es cuando en 1 o 2 horas ya tenés la tormenta. Entonces, dice aviso a corto plazo. Entonces te va diciendo el lugar, por ejemplo, Rosario, General López, todas las ciudades, lo que puede provocar. Entonces vos ya sabés que en 1 o 2 horas ya va a tener esta tormenta. En cambio, la alerta es porque se dan las condiciones de esa masa de aire y tenemos las condiciones para que se generen esas tormentas, que algunas pueden ser fuertes. Bueno, está bueno esto también para tenerlo en cuenta, sobre todo nosotros, ¿no? Que por ahí vamos leyendo y no conocemos todo y está y el único organismo en el país que puede dar alerta y avisos es el Servicio Meteorológico. Todos los datos van ahí. Todo lo que sea alerta y aviso, son siempre del lado oficial. Exactamente. Y nos pregunta Silvina, está enganchadísima, ¿de qué depende el tamaño del granizo? O sea, viste que hay a veces que cae granizo en seco, como le decimos nosotros, y que es terrible. ¿Pero de qué depende el tamaño? Porque algunas veces caen muy Esto tiene que ver con la altura de la nube. Viste que yo te dije que la nube se va formando cada vez más alta. Depende de dónde está la isoterma de cero, donde empieza a generar el hielo. Ajá. O sea, cuando la nube tiene muchas corrientes ascendentes, el granizo va cayendo. Entonces el mismo aire ascendente lo vuelve a hacer a subir, y se genera otra capita de hielo alrededor. Entonces a veces cuando uno hace observación y cae granizo, el observador tiene que ir a buscar la piedrita, abrirla y contarle cuántas vueltas tiene. Entonces saben cuántas veces esa gotita de agua, que no fue gotita, después se congeló, y después de la altura... Claro, ¿para qué te permite esta observación de cuántas para ver la severidad de la tormenta. Sí. O sea, si es muy grande es porque son muchas las veces que fue y volvió. La fue creciendo y a lo mejor no es una, son varias. Pero por general se sabe eso. La nube, primero se va formando una gota, la gota pasa por el cero, que es donde se congela, después vuelve a descender y se va como descongelando y se va formando otra capita de hielo y así hasta que por el mismo
peso, cae. Y acá entonces, pero acá entonces cuando vos observas un granizo con, digamos, una piedra con muchas vueltas. Eso quiere decir que la nube tiene tanta altura que es todo hielo, entonces el hielo se cae solo por el mismo peso. Y esto puede ser qué tipo de tormenta. El granizo tan grande que fue en Rosario en el 2007. En 2007, sí. Esas fueron tormentas que se veían con los colores violáceos, las nubes, eso también uno puede prestar atención. Si uno ve colores verdosos, violáceos, esas nubes como desgarradas, ¿sí? Eso es porque tiene mucha energía, mucha turbulencia, y esas nubes pueden dar o granizo o tornado. Así que cuando ve ese tipo de nubosidad, así medio como tornasolada, medio violáceo, medio verdoso, uno puede prestar atención que tiene una tormenta severa. Y en el caso de los rayos estoy pensando, ¿no? Que también el año pasado, el año pasado, en el tema de, sobre todo en la época de veraniega, ¿no? El tema de que caen en las playas, que a veces cuando se dice no se avisó y demás. O sea, cuando uno observa que hay tormenta, hay que salir de Habría que salir, sí. Porque aparte la luz busca el agua, son justo no son compatibles. Entonces, cuando viste con una vez, nunca hay que ponerse abajo de un árbol, porque siempre el rayo va a buscar el lugar más alto. Y el lugar más alto en ese momento es el árbol. Si el árbol es más alto que nosotros estamos abajo del árbol, cuando cae el rayo sobre el árbol, nos va a provocar. Nos va a provocar a nosotros. Claro. El caso, por ejemplo, de la gente que los tomó en las playas, porque el punto más alto era las personas. La persona. Claro. Entonces va buscando el lugar más alto. Por eso los pararrayos se ponen en un lugar bien alto. Claro. Para que no afecte la parte que está abajo. Claro. Es decir que, bueno, hay que tener siempre cuidado. Sí, cuando hay tormenta severa, cuando se dice de alerta, tormenta, y la tormenta está pasando en el momento que uno está transitando, si uno puede detenerse en un lugar a resguardo, mejor, sobre todo en la ruta. Claro. Cuando hay tormenta o alerta, hay que tratar de evitar salir, sobre todo a la ruta. Porque uno más o menos en la ciudad sabe los lugares donde puede estar. Ruta, no en la ve ruta nada, porque no se ve nada. No. Es una pared de agua, de viento, de lluvia, no sabe si la ruta está bien, si tiene pozos, si es agua, si es una zanja. Que si te pones bajo de un árbol va a haber algún rayo, o sea que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener conciencia porque yo siempre digo, la atmósfera, entre nosotros y la atmósfera, gana la atmósfera. Exactamente. Y sí, el ambiente está... Nos gana ella, porque uno no es nada. Al lado de lo que es la atmósfera, lo que es un tornado, lo que es una tormenta de granizo o mucha lluvia, uno no es nada, es como una hormiguita al lado de lo que es lo que puede hacer el tiempo. Claro, así que hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Y hay que prestar atención a todo lo que siempre se va diciendo, ¿no? Seguro, sí. Si uno lo que hace los alertas y eso es prevenir. Claro. Prevenir que haya una desgracia, pero si uno dice, bueno, hermano, no pasa nada, y yo salgo a la calle y a la ruta, así, y me agarro la tormenta, estaba en serio problema. Yo le tengo mucho respeto al tema de las tormentas, sobre todo cuando se van armando y que uno empieza a ver fusiles y demás. Sobre todo en verano, cuando están estas tormentas tan fuertes. Porque en el verano es donde más... porque tiene más energía. Más energía. La tormenta necesita energía. Pues cuando dice un frente frío, ¿qué es un frente frío? Cuando dice, está llegando un frente frío, es una división que divide una masa de aire frío y una de aire cálido. El aire frío es más pesado, entonces va empujando todo el aire cálido, entonces al empujarlo lo hace elevar y provoca esa tormenta tan fuerte. Claro. En cambio, los frentes cálidos es el avance del aire cálido sobre el frío. Entonces, lo que hace es que sea más suave, y se dan esos días que tuvimos hace poco, estos 10, 12 días de calor, humedad, eso es típico de un frente cálido. En cambio, el frente frío es más violento, que nos trae la separación de esos días de calor, y que después nos deja en este aire mucho más seco, más fresco. Claro, bueno, entonces ahora viene el frío, ¿sí? Ahora se instaló el frío, por suerte, y fíjate que está ingresando cada vez más aire frío, se nota, que lo vimos recién en el satélite, que más o menos para el miércoles vamos a tener una importante entrada de aire frío. Exactamente, así que bueno, ya... No es de la más fuerte, pero ya se va acomodando. Y vamos a tener, digamos, como unos grados, digamos, vamos a tener más frío que el año pasado. Sí. Pasé un invierno un poquito más frío. Un poquito más frío. No tanto como que decían así, que va a ser el más frío de los últimos 15 años. Los últimos 15 años, de que era terrible, bueno, eso no. Dicen que en Estados Unidos fue muy frío, entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque eso va a depender también de los lugares en los que estamos. El hemisferio norte es más extremo, porque ellos tienen más continente que agua. El agua es un modificador de clima. Entonces, es como si yo caliento un jarrito de agua y un fuentón, ¿quién se calienta más rápido? El jarrito. Entonces nosotros tendríamos que ser el fuentón porque tenemos mucha agua, entonces
el hemisferio norte apenas llega el invierno ya se enfría porque tiene mucha tierra. Claro. Y apenas llega el calor, también. Eso, al tener el agua hace de moderador. Claro, digamos que estamos en un momento especial. Y el lugar nuestro es bueno. Es menos extremo. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, tienen hasta 70 grados bajo cero relacionado con Canadá y tienen estos tornados, tienen huracanes, tienen de todo. O sea que, bueno, eso tiene entonces, el agua como un modificador también. Un modificador, sí, claro. Porque hace que las cosas se hagan más lentas, tanto el frío como el calor. Y tomar conciencia esto de lo verde, ¿no? De tener lo verde, sí. que es principalmente. El verde, no generar tanta contaminación. Si uno puede, por ejemplo, en la casa poner más vidrios, por ejemplo, entonces al tener, usar el sol para calentarnos, entonces ya no tenemos que usar tanto combustible, tanto petróleo. Ahora se está usando mucho los edificios con vidrio, también los edificios con vidrio, entonces eso nos genera que uno tenga que prender tanto la luz. Exactamente. Entonces uno genera menos contaminación. Y además también tema, ¿no?, de utilizar energía solar. Acá en Argentina podemos aprovechar todo. Nosotros tenemos los vientos de la Patagonia con energía eólica. El sol de San Juan, toda la zona de Cuyo, que prácticamente tiene 360 días de sol, así que ahí podría poner paneles como para darle luz yo creo que a media América. Claro. Tenemos agua de todo tipo, salada, dulce, tenemos río, tenemos dique para generar agua, todo lo que sea, y las represas hidroeléctricas, así que lo que pasa es que ahí está también un negocio. Exactamente, sí. Un negocio que intereses creados. Pero habría que pensar lo que es energía solar. Solar, seguro. Sí, toda la zona, nosotros tenemos todo lo que es el noroeste, con tantos días de sol que tiene, prácticamente no llueve nunca. Tenemos que tener luz para todo el país. Y energía eólica también, ¿no? Los vientos de la Patagonia que tenemos también. Claro, así que habría que aprovechar todo lo que es estos recursos, porque son recursos que no contaminan. No contaminan. Porque la contaminación también nos agotan. Nosotros pensamos que nuestro petróleo va a llegar un momento que se va a agotar. Exactamente. Y si uno te dice que hace 100 años éramos 2.000, ahora somos 8.000, dentro de 100 años va a ser peor. Exactamente. No vamos a tener lugar ni para vivir entre nosotros. Claro, tenemos que empezar a cambiar. A modelarnos un poco. A no contaminar tanto. A no contaminar. Porque todo modifica. Sobre todo que a los chicos, que los chicos cuando vos les enseñás desde chicos a no contaminar, y lo aprenden mejor que nosotros los grandes. Sí, porque nosotros como que venimos con otras estructuras, pero los chicos cuando van haciendo actividades ponen... ¿Viste? Se lo guardan en el bolsillo, capaz que se lo tiran en la casa, o lo reciclan, Lo reciclan, sí. Sí, porque hoy ya también hay el tema del reciclaje. En la escuela también se usa mucho. ¿Y ustedes han dado charlas en escuelas, así han sido invitados por este tema? Porque la meteorología obviamente tiene modificaciones, es algo que va a tener seguro una Todavía no, pero lo estamos pensando, inclusive de dar charlas para periodistas, para bomberos, por ejemplo, cómo manejarse en las alertas tempranas, cómo generar una conciencia para que la gente tome conciencia cuando hay una tormenta. Y Jorge, ¿cómo, cómo empezó en vos, o es algo que, bueno, uno cuando algo le gusta tanto, bueno, es ser observador meteorológico? Yo cuando era chico escuchaba un pronosticador, que escuchaba en la radio y explicaba tan bien que empecé a engancharme. Después empecé a leer en el diario, después con la aparición de internet hizo todo mucho más fácil y siempre fue buscando. Acá en Rosario nunca se dio la carrera, siempre estaba en Buenos Aires. A veces uno por un problema económico uno no se puede trasladar, a lo mejor no es fácil trasladarse en Buenos Aires de un día para el otro. Entonces fui esperando hasta que pudiste hacerlo. Y llegué. Llegaste, así que parece bárbaro. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo. No, a ustedes por llamarme. Viste que yo siempre te paso el pronóstico, me gusta mucho hacerlo y enseñarle a la gente algo tan apasionante que es el tiempo, el clima, cómo nos modifica, cómo nos modifica la vida. Por eso nosotros le pusimos meteorología a la gente, porque prácticamente a la gente le afecta todo lo que sea el clima. Exactamente, humor, estados de ánimo. Como te dije, hasta la construcción de una casa, de una fiesta, que vos tenés una fiesta y te llueve, prácticamente cambia, ¿viste? Claro, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos, digamos, organizando un evento con todos los padres relacionado a la graduación de mi hija, dijo una madre, no sé si esto es un mito, ¿no? Dijo una madre, bueno, espero que no llueva. En noviembre, viste que es un mes en el cual... no llueve poco. Llueve poco, pero por ahí, justo que no llueva. Dice, vamos a enterrar huevos en el jardín, dice, para que no llueva. Esto todos son mitos. Todo mito. La casualidad. Y y por ejemplo, dice que dicen de las colectividades que si siempre llueve hay una tormenta, que es una maldición.
Noviembre, la primera parte de noviembre y la fin de octubre, una de las donde se dan tormentas más fuertes. Entonces, puede hacer mucho calor y también, estamos en el cambio de estación. Ya noviembre empieza a tener como más energía, ya el calor es un poquito más fuerte y el aire frío sigue llegando. Entonces, al llegar ese aire frío, se dan las tormentas más fuertes. Ya en diciembre, cuando ya el verano se instala, ya cada tanto se da una tormenta, pero ya prácticamente el tiempo se hace más estable. Pero septiembre, octubre y noviembre, cuando ya empieza a tener más energía, es donde las más tormentas más fuertes y más frecuentes son. Claro, por eso tendrían que cambiar la fecha directamente de las colectividades. Marzo sería muy lindo para hacer unas colectividades, viste que marzo prácticamente siempre hace calor, y es más tranquilo el cambio del otoño al invierno que del invierno a la primavera. Es como que se va apagando más a poquito. Hay tormentas en abril, hay tormentas inclusive en marzo, el mes más lluvioso del año. Pero no es tan violento como las tormentas de septiembre, octubre y noviembre. Octubre y noviembre, que son fuertes. Son muy fuertes. La organizada, esa grande, que la tuvimos el 5 de noviembre, fue histórica. Fue histórico, exactamente. Sí, después cuando una de las colectividades que se habían organizado, me acuerdo que fue también con mucho viento. Siempre hay algo, porque en noviembre es tormentoso. Bueno, esto es para tenerlo en cuenta también. Si vamos a hacer eventos, tengan en cuenta. Sí, seguro. ¿Cómo pueden consultarlos a ustedes? Y con Meteorología de la Gente, en Facebook y en Internet. Yo tengo Jormax 76. Estamos siempre los dos ahí juntos con Vanessa haciendo el pronóstico, y por ahí aparecemos también los medios que nos llaman por todos lados. Pero si la Meteorología de la Gente, ahí en Facebook está ahí hay información, pues pueden hacer preguntas de lo que quieran. Pero igual que nosotros tenemos gente de Bolivia que nos sigue. Bueno, que nos piden hasta el pronóstico de ayer me pidieron de Bolivia, entonces más o menos ver, porque es distinta, porque ellos tienen otra altura, entonces se modifica mucho. Claro, pero esto ustedes, tienen contacto con todas las... Uno puede hacer eso que tiene, que el pronóstico de la Tierra es el clima, o sea, hay diferentes climas, pero el movimiento es el mismo en todo el mundo. Y tienen estos contactos con el resto de las estaciones. Tenemos charlas, el año pasado, en agosto, tuvimos una charla ya en el servicio meteorológico a nivel país, que se juntaron los observadores, los aficionados, los profesionales, así que siempre intercambiamos un montón de información. Y aparte también de la observación propia, ¿no? Porque es importante esto, ¿no? Y cuando hay tormentas vamos siguiendo, está lloviendo acá, hay granizo acá, ahora con el internet y con el celular no puedes sacarle fotos enseguida. Y seguir, aparte uno ve mucho más rápido. Un tornado, sea lo máximo que uno puede ver, es sacar el celular y antes que buscaba la máquina, encontraba el rollo y todo, ya el tornado ya estaba, y ya te llevaba todo. Pero ahora tenés otra forma, y hay que aprovechar. Sí. Y hay que aprovechar. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por venir. Esperemos que hayamos podido hacer todas las preguntas, siempre quedan cosas. Seguro. Van a quedar, así que en algún otro momento podemos invitar. Si hay una tormenta fuerte, nos van a llamar seguro para ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Bueno, gracias, Jorge. Jorge Fusco nos acompañó, observador meteorológico y técnico meteorología, y Vanessa, para mandarle saludos también. También, hoy no vino porque fue su cumpleaños ayer, así que le mandamos un beso. Quería venir, pero le cayó un montón de familiares, así que le mandamos un beso a ella también hace muchos años que está en esto. Claro, están juntos en esto. Sí. Bueno, le mandamos un saludo a ella también. Y bueno, Jorge, te esperamos pronto, ya, cuando quieran. Y bueno, todos los fines de semana tenemos el servicio tuyo acá, todo lo que es referencia de qué es lo que va a pasar el fin de. Seguro. Bueno, gracias, Jorge. Este fin de semana hay que abrigarse y disfrutar. Mañana podemos tener alguna inestabilidad todavía hacia la noche. ¿Sí? ¿Alguna lluviecita por la noche? Siguen estando ahí frío. Bueno, prestan atención. ¿Y el miércoles? Hay que tapar las plantitas. No sé si tanto, pero vamos a estar atentos para ver si llega la helada o vamos estamos a estar ahí en torno a 0 o 2 o 3 grados. Bueno, pero digamos que hay que tener va a ser el día más frío de la semana. El día miércoles. El día miércoles. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jorge. Entonces, gracias.